Hola a todas, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Sara y por fin vengo a traeros, he sacado un huequito y vengo a traeros mi lectura del mes de marzo. Si te interesa, quédate. Bueno, pues aquí estamos en el wrap-up del mes de marzo. He tardado un poquito, pero vengo a traeros las lecturas que han sido todas muy interesantes. Como veréis, no son muchas, pero es que hay algunas que es un pez gordo por ahí. Y nada, empezamos. Primero voy a hablar de la parte asiática porque participé, como ya hace algunos años, en el marzo asiático de Magrata Hostierno. Este año me había propuesto leer 5 y he leído 3, o sea que ni tan mal. Empecé leyendo Out con Gemma Moratalla, que si no la conocéis, id a verla porque es un amor. Y bueno, pues teníamos pensado leer esta novela, de la que además habíamos oído muy buenas críticas, una novela negra japonesa de Natsuo Kirino, de 2004. Y ha sido una experiencia desagradable. Yo no sé, Gemma, bueno, sí lo sé, pero dejo que sea ella la que os cuente qué tal fue su experiencia. La mía fue desagradable, porque, bueno, truculenta, con escenas muy desagradables. Mira que yo he leído cosas fuertes, he visto, como dicen, Dexter, me gustaba el true crime, pero ya os he comentado en más de una ocasión que cada vez como que me he vuelto más sensible. Y la verdad que hay escenas que no son aptas para todos los públicos, que me revolvieron bastante las tripas. Y todos los personajes son muy oscuros, o sea, todos tienen mucha sombra y están muy perjudicados. A nivel psicológico los veo bastante tocaetes del ala, ¿no? Entonces es muy difícil empatizar, conectar con nadie y se hace difícil meterte en la trama porque resulta inverosímil, ¿no? Cuando no puedes conectarte con nadie no la ves real. El final fue desastroso. Para mí lo he dejado en 2 cafés. No lo iba a poner en 1 porque es verdad que el proceso de la novela en sí me ha parecido diferente. Me ha parecido que al removerme tanto y al nivel que sea, pues ya merece la pena, ¿no? No es un libro que me haya dejado estática, ¿no? No me ha dejado indiferente, pero es verdad que al final me ha resultado muy desagradable en el sentido de que ha intentado romantizar, luego ha sido como surrealista a niveles exponenciales. Entonces le doy 2 cafés de 4 porque ya os digo que bueno, que es inquietante la novela cuanto menos, pero que no comparto esas críticas de que es un novelón ni nada, porque es una ida de olla absoluta. Pero si os llama la atención, por supuesto, os dejo libre elección de leer algo distinto, japonés, y ya me contaréis. Otra de las historias que tenía pendientes desde el año pasado era Territorios de Luz de Yuko Tsushima. Es un libro muy finito de la editorial Impedimenta y me ha gustado un montón. Le he dado 3 de 4 cafés porque es una historia que es muy japonesa. Es una historia contada así como muy, ¿no? A su tempo, ¿no? Y hay quien dice que simplemente son los relatos de la ida de olla de la protagonista, y a mí me ha encantado porque habla de maternidad, habla de culpa, habla de miedo, habla de soledad en la maternidad, de depresión materna, de todas esas cosas que están como metidas en el saco del tabú, del que nadie habla, o si hablan no lo hagan muy alto, porque no está bien visto. Y ya si hablamos en nuestra sociedad occidental, pues imaginaros en la oriental, ¿no? En la que además la mujer tiene como el papel muy bien asignado, su rol, ¿no? Esta protagonista es una mujer que se separa, aún no se ha divorciado, pero dan el paso de separarse y tiene que criar sola a su hija porque su marido no se responsabiliza. Y bueno, ese proceso de reubicarse a sí misma, de llevar a cabo esa crianza de esta niña pequeña, es la demanda, ¿no? y perderse a ella en toda esta vorágine, me ha resultado bastante dura, pero está escrita de una manera bonita, ¿no? Y cómo se trasladan a un apartamento nuevo, cómo viven ellos esto, cómo vive ella el rechazo de su hija, de muchas cosas, de sí misma. Os la recomiendo un montón. Y por último, una a la que le tenía muchas ganas, de la editorial Asteroide, que es Un amor que destruye ciudades, de Elien Chang. En este caso hablamos de una autora china,
Y me costó meterme, pero cuando ya estaba dentro dije, pero está como dividida en dos relatos. Yo pensaba que era una novela corta, pero no, son dos relatos independientes. Ya me di cuenta cuando terminé la segunda mitad que eran totalmente separados, no tenían conexión el uno con el otro y además son inconclusos. Es decir, el primero mejor, bueno, pero el segundo te deja como diciendo, pero ¿y qué es esto? ¿Qué me has contado, no? Es un poco un desvarío. Le he dado un café porque no me ha gustado nada y me ha parecido... ¿Está bien escrito? Sí, es una maravilla de escritura, pero bueno, si me escribe algo muy bonito pero no me lleva a ninguna parte, no sabría deciros. Yo me he quedado fría, la verdad, con esta lectura. Este ha sido mi marzo asiático y mi marzo asiático ha estado combinado, ¿no? Porque no he leído solamente literatura asiática, sino que está combinado con otras lecturas. A principios de mes terminé un libro del que ya tengo dudas si os hablé en el último wrap-up o no, porque ya os digo que fue segundo o tercer día de marzo. Creo que no, porque como soy tan cuadriculada, lo he dejado para este vídeo. Se trata del Buen Padre de Santiago Díaz. Lo leí con Eva, de Evita Lecturita, y a ella le gustó bastante, le pareció muy original, y yo a día de hoy no sé qué deciros del libro. O sea, es totalmente olvidable. Es un thriller pasapágina, entretenido, pero olvidable, porque ahora mismo yo os digo, un hombre que intenta vengar a su hijo o que se haga justicia porque lo han condenado al asesinato de su mujer. Y empieza a llevar a cabo una serie de cosas para que se haga justicia y ¿no? Como que se revise el caso. Y ahí por medio está la típica inspectora traumada, con un toque increíble, y volvemos otra vez a tirar de estereotipos. Yo ya llevaba bastante bagaje leyendo novela negra, ya sabéis, todo este tiempo atrás, de Susana Martín Gijón, de tal y cual. Y estaba ya en ese bucle cansado de siempre lo mismo, te lees una y te lees todas. Santiago Díaz es hermano de uno de los integrantes del trío La La La, de Carmen Mola, al que le estoy cogiendo bastante tirria, también todo hay que decirlo, y no quiero llegar a eso, pero está pasando. Y leerlo fue como tedioso, ¿no? Y dije, Eva, no tenía que haberlo leído ahora, porque me ha generado... Si os gusta Carmen Mola, si os apetece, si estáis en ese modo, lo vais a disfrutar. Además tiene la segunda parte de Las Buenas Niñas, creo que se llama, que también ha generado mucha polémica porque por lo visto mete ahí el crimen de Alcácer y no sé yo, ha levantado bastantes ampollas. Yo no me lo voy a leer. La verdad tuve suficiente con El Buen Padre, me pareció inverosímil, me pareció más de lo mismo y no me gustó. No, un café y no lo recomiendo. Cambiamos de tercio a una cosa más bonita. Me lo compré en la Feria del Libro de Madrid, conocí esta editorial, Funambulista, de la que me enamoré. No será, es el primero, pero no será el último. Y me llamó mucho la atención y me traje esta pequeña joyita de Louisa May Alcott, conocida por ser la autora de Mujercita, el libro que la llevó a la fama, el libro por el que es conocida universalmente, pero verdaderamente no era el género que a ella le gustaba. A ella le gustaba el suspense, le gustaba la novela psicológica. Y esta pequeña novela trata precisamente de eso, una mujer adelantada a su época, Louisa May Alcott, una mujer feminista, una mujer que siempre luchaba en aquel entonces por la igualdad y que además fue enfermera, y aquí plasma muchas de esas vivencias o quizás su visión, en este caso de la salud mental. Me ha gustado, me ha sorprendido un montón. Es un libro que recomiendo leer del tirón. Yo lo que me pasa con el papel es que no puedo leerlo del tirón, porque tengo que ir dosificando, no me da la vida y por circunstancias solamente puedo leer del tirón en el Kindle. Entonces este libro pues lo he ido dosificando, me enganchó mucho al principio, luego lo combiné con otro, y eso me hizo salirme un poco de la historia. Si queréis os lo recomiendo del tirón, o sea, esto se lee en un rato. Habla de una enfermera que llega a una casa a cuidar de una chica enferma mental y todo el misterio que rodea a esa familia y lo que se va a encontrar ahí. Me parece un final muy redondo, una historia muy bonita, muy bien contada. El suspense psicológico es fantástico, tiene su puntito gótico y está muy bien, de verdad. Le he dado 3 cafés y os lo recomiendo. Y esta editorial os la recomiendo porque son clásicos poco conocidos y la edición es fantástica, de tapa dura y vamos, que me gusta muchísimo. Es una editorial muy cuidada y nada, repetiré seguro. No es otro de los libros que se coló este mes de marzo, es uno de los libros que se me metió entre ceja y espalda, de eso que me está pasando últimamente, que os digo, bueno, ya no me pasa tanto, pero he tenido una rachilla ahí que
que me he obsesionado con un par de libros y lo quiero, lo necesito. O sea, era una necesidad física y El artesano fue uno de ellos. Fui a comprármelo y se había agotado, en Kindle no lo encontraba, bueno, total, al final me lo pude leer en digital. Y me ha encantado, además ha sido mi primera experiencia con Audible porque me he hecho los 3 meses de suscripción gratuita y he combinado la lectura con oírlo. Yo decía, el Audible no me va a gustar, a mí oírlo tal, pero la verdad es que ha sido una experiencia chula, ya os digo, combinando y le ha dado así como un toque más, porque la que lo leía le daba un tono muy guay y es una novela muy gótica con una ambientación oscura. Es una novela negra en la que al principio vamos a asistir al funeral del que parece que fue un asesino en serie de niños y la protagonista, que en su época es una de las pocas agentes de policía de un pueblo así lleno de páramos, muy perdido, muy tal, que va a tener no pocas dificultades para desempeñar su propio papel como mujer y su profesión, se va a ver envuelta a nivel personal y a todos los niveles en una trama que sucedió hace años y ahora, ¿no? Vamos a ir saltando del presente al futuro, ¿no? Del presente al pasado, perdón, en esta trama en la que, bueno, vamos a ver si verdaderamente esta persona era la que están enterrando al principio de la historia, ¿no? Porque muere, fallece, era ese asesino en serie, si no lo era, qué pasó, qué no pasó. Ella vuelve a ese pueblo del que se fue, del que escapó, del que se fue para no mirar atrás. Ahora tiene su vida hecha, una mujer ya con una reputación a nivel profesional, tiene su familia, pero las sombras del pasado están ahí, acechan y tiene que volver a reencontrarse con ella. Me ha encantado, como digo, le doy 3 cafés. Os la súper recomiendo si os gusta este tipo de novela. A mí, de verdad, me ha gustado muchísimo. La he disfrutado, independientemente de que el final sea más o menos, la he disfrutado. Y ya os digo, si podéis combinarla con la experiencia en audiolibro, mejor que mejor. Ah, se me olvidaba, también aparece en Brujas. Y para finalizar, la joya de la corona de este mes ha sido Ana Karenina. No la he leído en el mes de marzo, sino que la he terminado en el mes de marzo. Y entonces pues tenía que incluirla aquí. Ana Karenina, que me gustó más al terminarla que durante el proceso. Me quedé muchas semanas totalmente obsesionada, totalmente enganchada a esta historia, a todas las sensaciones que me despertó el final. La leí en Kindle, la tenéis de hecho en Prime Reading, la tenéis en préstamo de Alba Mayor, que ha sido la edición que yo me he leído en Kindle, la tenéis en préstamo gratuita. Y me gustó tanto que al final me compré esta edición de Cátedra, que ya sabéis que Crimen y Castigo también la tengo en esta edición de Cátedra, que me parece muy chula, me la compré en Wallapop y es una maravilla, es una maravilla. Es cierto que engloba crítica social de la época, crítica política. Lev Tolstoy hace una crítica dura a la sociedad, a la sociedad aristocrática de la época, ¿no? A su hipocresía, a su desmadre, ¿no? A lo que se vivía en San Petersburgo en aquella época. Y bueno, hay 2 protagonistas que son Ana Karenina y Levin, depende de la traducción, que son 2 almas atormentadas en busca de la felicidad, en busca de llenar ese vacío existencial. Hay referencias religiosas, pero menos que en Crimen y Castigo, hay referencias existenciales. Parece ser que tiene mucho de autobiográfico este protagonista con el autor. Muchas de las circunstancias que narran en el libro han sido biográficas, han sido suyas. Y Ana Karenina, yo he ido a esta historia tabula rasa total, porque ni he visto la película y era, creo, de la resistencia, de las pocas personas que no sabía de qué iba Ana Karenina y todo lo que tenía en mente al final no era. Habla de infidelidad, es lo que me enteré hace poco y con lo que empecé el libro, pero habla de mucho más. Es una novela profundamente psicológica, con mucho salseo, que habla de salud mental, habla de maternidad, tiene reflexiones muy, muy actuales para ser de la época en la que se publicó, en 1878. Y bueno, es mi segundo ruso. El año pasado me leí Crimen y Castigo y quedé con un sabor agridulce, me pareció un tostón. Y abordé esta en lectura conjunta con Patri, detrás de un libro y un grupillo. Una lectura conjunta que planeó ella. Y la verdad es que es de agradecer, porque es subir una cima acompañada, ¿no? Te llevan de la mano y siempre se agradece. El llegar arriba fue una experiencia verdaderamente, como dicen, religiosa. Me sentí súper contenta, súper llena, súper satisfecha de haberme leído este tocho
y pasaron los días y ya me fui obsesionando. Estoy viendo la película que está en Amazon Prime, la adaptación de Keira Knightley, ¿cómo se llame? Y hay una secuela que es como del hijo y tal. Las quiero ver todas, estoy en ello. Y os recomiendo muchísimo Ana Karenina, 4 cafelazos y una de las mejores lecturas de este año. Este ruso, ya tengo Guerra y Paz en 2 tomos, que no sé cuándo, pero la leeré. Y de verdad que deja mucho pozo. Es muy fácil de leer, no tengáis miedo, porque cuando la gente habla de que es denso, no es de su manera de escribir. Es verdad que es descriptivo y tal, pero si no os da miedo zambulliros en este tipo de novela, de verdad no es difícil de leer. Tiene partes un poquito más densas, pero se pasan. Merece la pena, no os dé miedo, su grosor, 1000 y pico. Esta edición tiene, ¿cuántas? 1000, no llega ni a 1000, 900 y poco. Esta edición me gusta porque tiene una explicación, un prólogo que no os lo leáis, porque destripa toda la historia, un prólogo para leer después, que te deja la novela totalmente machacada y masticada. Y de verdad que creo que es una novela que releeré en el futuro, tanto me ha gustado y a ese nivel. Y le agradezco mucho a Patri que organizara esta lectura porque la tenía ahí de hace tiempo. Y maravilla, de verdad maravilla. Ana Karenina, tenéis que leerla. Y hasta aquí mi lectura del mes de marzo. Esto es lo que he leído. Como veis, no ha sido peccata minuta, han sido libros muy dispares entre sí. Ana Karenina como tronco, ¿no? Como eje central de este mes, y por ahí pululando algunos satélites, unos que me han gustado más y otros que me han gustado menos. Y contadme vosotros si habéis leído algunas de estas historias que habéis leído vosotros en el mes de marzo. Nos vemos muy pronto. Recuerda darle a like, suscribirte y a campanilla para que te avise de cuando subo nuevo vídeo. Intentaré que sea más pronto que tarde. Os mando un besito y chao.